y de el retomar las actividades propias del curso. Y en el caso del Papa, pues después de unas vacaciones muy activas, como hemos ido viendo durante los programas de estas semanas anteriores, pues sí, ahora en el Vaticano, pues afrontando lo que será el día a día, seguramente pues con nombramientos, reformas, quizás primera encíclica ya próxima del Papa, en fin, todo lo que significa pues la labor ordinaria del Sumo Pontífice, que como sabemos, como fue elegido en vísperas ya del verano, en concreto el 8 de mayo, pues bueno, pues ha tenido este tiempo de verano precisamente para dejarnos muchísimas perlas que nos ha dejado en discursos, homilías, catequesis. Como digo, ha sido muy activo, pero ahora ya preparándose pues para ese día a día de su ministerio petrino y sobre todo en este año jubilar que todavía estamos, no lo olvidemos. Además, la semana pasada para el Papa fue muy especial porque celebramos las fiestas litúrgicas de Santa Mónica y San Agustín, y el Papa es agustino y indudablemente hizo referencia a ello. El Papa ha declarado en muchas ocasiones que él se siente muy agustino y que su servicio petrino lo va a realizar con ese carisma también especial que el Señor le ha dado, ofreciéndonos a toda la Iglesia pues esa figura y ese magisterio y esa enseñanza siempre perenne del doctor de la gracia, que así se le llama a San Agustín. Además, ayer mismo tuvo lugar el comienzo del capítulo general de la Orden Agustiniana, que él mismo se encargó de presidir la misa inaugural, ¿no? Bueno, pues todo esto ha ido marcando un poco la agenda del Papa durante esta última semana. Nos referiremos a esta última semana sobre todo a los momentos centrales de la catequesis de la audiencia general, el Ángelus, como hacemos, a un discurso muy importante que también pronunció una delegación francesa. Pero antes de todo eso, lo más importante lo hacemos al comienzo de cada programa, y es rezar por el Papa León. Oración por el Papa León XIV. Señor Dios, Padre de misericordia, tú que guías a tu Iglesia con amor y sabiduría, te pedimos que bendigas al Papa León, a quien has elegido como sucesor de Pedro. Dale salud y fortaleza para caminar con tu pueblo, sabiduría para discernir tu voluntad y humildad para servir con amor y justicia. Que sea un pastor fiel, que escuche el clamor de los necesitados y que su vida refleje la luz de Cristo. Envía tu Espíritu Santo sobre él para que guíe a la Iglesia con unidad y paz y sea testimonio vivo de tu amor en el mundo. Amén. La voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre. Bien, pues antes de entrar en el contenido de hoy, como siempre hacemos, vamos a saludar de una manera especial a todos nuestros oyentes, que además de oyentes son videntes, en el sentido de que nos ven a través del canal de YouTube de Radio María, de Facebook también de Radio María, y este programa que realizamos en directo, por lo tanto, pues lo pueden seguir desde ahí, mandarnos saludos como estáis haciendo, y yo con mucho gusto pues os los devuelvo en comunión de oraciones, y esto nos permite también además llegar pues a tantos lugares, tantos países de Hispanoamérica sobre todo, y de otros lugares del mundo. Bien, pues vamos a centrarnos ya en este primer bloque del programa en la catequesis última que el Papa nos ha ofrecido en el marco de la audiencia general del miércoles pasado. Una catequesis centrada en el ciclo sobre la Pascua de Jesús. Vamos a centrarnos un poquito en este ciclo que el Papa, pues dentro de todo el año jubilar, que ya empezó el Papa Francisco hablando de Cristo, nuestra esperanza, pues el Papa León ahora, siguiendo esa misma línea, se está concentrando sobre momentos particulares, especialmente significativos, de la pasión, muerte y después resurrección del Señor, ¿no? Precisamente para presentarnos a Cristo como nuestra esperanza. Y a este ciclo de catequesis le está llamando la Pascua de Jesús. Y una cuarta catequesis, que fue la pronunciada el miércoles pasado, nos habló concretamente del momento de la entrega de Jesús. Ese momento, siguiendo sobre todo al evangelista San Juan,
en el que vienen a prender a Jesús, los soldados del templo, Judas con ellos, y Jesús se presenta delante de ellos, estamos en el capítulo 18 de San Juan, versículo 4, diciendo esto, dice San Juan: Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Es esa famosa pregunta de Jesús: ¿a quién buscáis? Pronunciada en varias ocasiones y ante la cual los soldados retroceden y caen por tierra, ¿no? Es realmente tremenda esta escena. Vamos a ver con el Papa qué significado tiene, porque el Papa pues se detuvo precisamente en este versículo, ¿no? Advirtiéndonos, claro, lo que ya sabemos, que el evangelista San Juan pues no da puntada sin hilo, que todos los detalles del Evangelio de San Juan tienen una profundidad tremenda, ¿no? Y todo tiene que ver, ¿no? Entonces nos presenta en este caso a Jesús, pues un Jesús valiente, no un Jesús asustado, o que huye o que se esconde, sino en el momento de dificultad da la cara y da ese paso al frente. ¿A quién buscáis? Es, creo, muy interesante tener en cuenta, esto lo hago entre paréntesis, ¿no? Porque esto del Papa no hablo de ello, pero sí para nuestra formación cristiana, nuestra formación bíblica, pues esas dos, digamos, perspectivas que nos ofrece, por un lado, San Pablo y por otro lado San Juan, de lo que es el misterio de la redención. Me refiero, la perspectiva de San Pablo es más de, bueno, Jesús se encarnó, pues vino a este mundo, luego un paso más abajo pues se hizo esclavo, uno de tantos, y así se sometió hasta llegar al momento de la muerte, y el momento de la cruz como el momento más bajo de todos, ¿no? La kenosis absoluta, y desde ahí, por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, es decir, el momento de la cruz el más bajo, y a partir de ahí, pues la gloria de la resurrección. Sin embargo, la perspectiva de San Juan es un poquito diversa, complementaria siempre, complementaria. El momento de la encarnación para San Juan es el más bajo de todos. Y a partir de entonces, toda la vida oculta primero y pública después de Jesús y sobre todo su misterio pascual es una continua ascensión. De manera que vemos muchísimos detalles en el Evangelio de San Juan de que Jesús va creciéndose, no en el sentido negativo de la palabra que nosotros lo utilizamos, ¿no? Este está muy crecido, en un sentido peyorativo, no, en el sentido de que va manifestando cada vez más su gloria, ¿no? Y entonces este es un caso, un momento pues muy, muy significativo, ¿no? ¿A quién buscáis? Muestra su majestad, ¿no? Jesús como Dios que es, se presenta. ¿A quién buscáis? Y ellos, los soldados que venían a prenderle, que venían en principio como los que van a ejercer su poder contra Jesús, pues se ven por tierra, ¿no? Entonces San Juan nos presenta esa glorificación, esas escaleras hacia arriba, digamos, de Jesús hasta el momento de la cruz y de ahí dar el salto a la resurrección, siempre en un camino como más ascendente. Bueno, cierro el paréntesis, pero creo que nos ayuda a situar pues lo que el Papa nos explicó a continuación, ¿no? Esta visión, digamos, ascendente de glorificación paulatina de Jesús durante su Pascua hasta llegar, el penúltimo paso más alto es la cruz, y luego ya la resurrección, ¿no? Y la ascensión, por supuesto. Bueno, pues entonces, este versículo, Juan 18, 4, capítulo 18, versículo 4. Sabiendo todo lo que le iba a suceder, dice el Papa, Jesús lo sabe. Sin embargo, decide no retroceder, se entrega, no por debilidad, sino por amor. Un amor tan pleno, tan maduro, que no teme el rechazo. Jesús no es capturado, se deja capturar, que es muy distinto. No es víctima de un arresto, sino el autor de un don. En este gesto se encarna una esperanza de salvación para nuestra humanidad. O sea que contemplando en este versículo a Jesús que sabe lo que le va a suceder, que no da ese paso atrás, ni huye, ni se escaquea, como decimos ahora, sino que da ese paso adelante y se entrega, pues nos significa para nosotros que Jesús sabe dónde va y emprende ese camino y abre para nosotros un camino de salvación y por tanto es nuestra esperanza. Saber que incluso en la noche más oscura se puede seguir siendo libre para amar hasta el final. Esto nos lo demuestra Jesús. Nosotros cuando nos vemos sumergidos en el misterio del mal, nos parece que ya estamos como rendidos a ese misterio del mal y que somos como unos peleles, que ya esa situación desdichada o esa situación adversa, pues nos trae, nos lleva y no podemos hacer nada.
como que el mal nos quita libertad. Bueno, pues Jesús nos enseña que el mal, aceptado y ofrecido por amor, le hace más libre, nos hace libres, ¿no? Esta es una de las claves de la catequesis del Papa y de esta enseñanza que nos ofrece San Juan, ¿no? El apóstol San Juan. Segundo, cuando Jesús responde, soy yo, dice el Papa, los soldados caen al suelo. Se trata de un pasaje misterioso, ya que esta expresión, soy yo soy, en la revelación bíblica, evoca el nombre mismo de Dios, Yahvé, puesto que Yahvé significa yo soy, ¿no? Jesús revela que la presencia de Dios se manifiesta precisamente allí donde la humanidad experimenta la injusticia, el miedo y la soledad. Preciosa esta segunda enseñanza del Papa, ¿no? Este segundo aspecto. El nombre yo soy es la presencia de Dios. No solamente al decir Jesús yo soy, está diciendo yo soy Dios, claro, porque está usando el nombre de Dios en propiedad, sino que hace presente a Dios en el momento de la oscuridad, de la injusticia, ¿no? Por eso continúa diciendo el Papa, precisamente allí la luz verdadera está dispuesta a brillar sin temor a ser abrumada por el avance de las tinieblas. En plena noche, cuando todo parece derrumbarse, Jesús muestra que la esperanza cristiana no es evasión, sino decisión. Fijaos qué frase tan bonita, tienen frases lapidarias el Papa, preciosas, ¿no? La esperanza cristiana no es evasión, sino decisión. Esta actitud es fruto de una profunda oración en la que no se pide a Dios que nos libre del sufrimiento, sino que nos dé la fuerza para perseverar en el amor, conscientes de que la vida ofrecida libremente por amor nadie nos la puede quitar. O sea que la clave de la vida cristiana no es evitar el sufrimiento, hombre, uno lo evita en la medida que ve que no es querido por Dios, pero si una situación por cumplir la voluntad de Dios nos conlleva sufrimiento, pues no rechazar ese sufrimiento, sino convertirlo en amor, ofrecerlo por amor. Vamos a escuchar un primer corte con la voz del Papa traducida. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. En el momento de su detención, Jesús no se preocupa por salvarse a sí mismo. Solo desea que sus amigos puedan irse libres. Esto demuestra que su sacrificio es un verdadero acto de amor. Jesús se deja capturar y encarcelar por los guardias solo para poder dejar en libertad a sus discípulos. Esto es un tercer aspecto de esta catequesis, también interesantísimo, profundísimo. Jesús se deja capturar para que sus discípulos queden libres. Si me buscáis a mí, ya me tenéis, le dice a los soldados. Dejadles libres a estos, dejad que estos se marchen. Entonces, eso no es simplemente un detalle de Jesús, sino que es el centro de la redención. Jesús ha venido a dar su vida para que nosotros seamos libres. Entonces, fijaos que de qué manera tan maravillosa en este versículo viene contenido todo el misterio de la redención. La entrega de Jesús tiene ese sentido de liberarnos, ese sentido satisfactorio, digamos, para nosotros, de satisfacer por nuestra culpa, por nuestra pena, esa expiación, digamos, vicaria de Cristo que llamamos, que se pone en nuestro puesto, se pone en el puesto del reo, del que merece pues el castigo por el pecado, que somos nosotros, porque al final el pecado es nuestro, y el pecado es el que lleva a Jesús a la cruz. Entonces, él asumiendo ese pecado que es el nuestro, y las consecuencias de ese pecado que es la muerte, nos deja libres a nosotros, ¿no? Por eso dice el Papa, Jesús vivió cada día de su vida como preparación para ese momento dramático y sublime. Por eso, cuando llega, tiene la fuerza de no buscar una vía de escape. Su corazón sabe bien que perder la vida por amor no es un fracaso, sino que posee una misteriosa fecundidad, como el grano de trigo que al caer en tierra no permanece solo, sino que muere y da fruto. O sea, Jesucristo es muy consciente de esto y es la clave del Evangelio. Su muerte es una muerte redentora, su muerte es una muerte constructora de un mundo nuevo, restauradora de la gracia perdida por el pecado, ¿no? Así que Él se entrega y nosotros quedamos libres, como los apóstoles. Si me buscáis a mí ya me tenéis, le dijo a los soldados, dejad a estos libres. Vamos a escuchar de nuevo al Papa el siguiente párrafo que nos dice.
También Jesús se siente turbado ante un camino que parece conducir solo a la muerte y al fin, pero está igualmente convencido de que solo una vida perdida por amor al final se reencuentra. En esto consiste la verdadera esperanza, no en tratar de evitar el dolor, sino en creer que incluso en el corazón de los sufrimientos más injustos se esconde la semilla de una nueva vida. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces defendemos nuestra vida, nuestros proyectos, nuestras seguridades, sin darnos cuenta de que al hacerlo nos quedamos solos? La lógica del Evangelio es diferente. Solo lo que se da florece. Solo el amor que se vuelve gratuito puede devolver la confianza, incluso ahí donde todo parece perdido. Aquí aparece un cuarto aspecto de la catequesis. Veis que, siendo muy breve la catequesis, la tengo aquí escrita y es un folio, vamos, pero tiene un montón de enseñanzas. 5 he extraído yo, esta es la cuarta, ¿no? La de Jesús es una entrega victoriosa, es una entrega liberadora. Allá donde, dice el Papa, incluso en el corazón de los sufrimientos más injustos, se esconde la semilla de una nueva vida. Y este es el tesoro escondido del que habla el Evangelio, ¿no? Nosotros cuando tenemos sufrimientos, pues muchas veces, desgraciadamente, pues no hacemos más que lamentarnos. Y lamentarnos ante los demás. Y mira qué desgraciado soy, mira lo que me ha pasado. Y nos quejamos y no salimos de esa queja. Cuando la verdad es que he vivido cristianamente, contemplando a Cristo como fruto de la oración y de nuestra unión con Él, pues uno descubre, vaya, pero si es que esta situación de sufrimiento precisamente contiene aquí un tesoro que no me he dado cuenta, una semilla de vida nueva. Es que al ofrecer este sufrimiento con Cristo y asemejarme a Él, estoy dándole la vuelta a la tortilla y estoy pasando de ese sufrimiento padecido a un sufrimiento ofrecido y por lo tanto a un abrir la vía de la esperanza hacia una victoria final con Cristo. Entonces esto serían solamente palabras bonitas, sería una utopía si nadie hubiera recorrido este camino, pero es que lo ha recorrido Jesús y con él pues todos los santos que han sabido ofrecer la sabiduría de la cruz, ¿eh? Esta es la sabiduría de la cruz, saber encontrar en el sufrimiento, como dice ahí el Papa, esa semilla de vida nueva, ¿no? Bueno, pues y a continuación el Papa pues nos va a ofrecer esa quinta, digamos, enseñanza de las 5 que he extraído yo. Pues vamos, no es que sea nada difícil, es muy claro el Papa. La verdad es que la catequesis viene muy bien estructurada y enseguida se ven pues las ideas principales. Bueno, pues la quinta es esta, ¿no? El Papa, aun habiéndose centrado en el Evangelio de San Juan, en este caso da un salto y hace referencia a un detalle que no trae San Juan sino San Marcos. Dice, el Evangelio de Marcos también nos habla de un joven que en ese momento, cuando Jesús es arrestado, huye desnudo. ¿Os acordáis? El Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 51, nos habla de un personaje misterioso que muchos han identificado con el mismo San Marcos, ¿eh? Bueno, pues es una imagen enigmática, dice el Papa, pero profundamente evocadora. En esos momentos en que apresan a Jesús, dice, un joven, cubierto solo con una túnica, pues escapando, pues le fue arrebatada la túnica o el manto que llevaba y huyó desnudo, dice el Evangelio. Podemos decir, bueno, ¿qué significado tiene esto? Pues mucho, dice el Papa. Lo leo en la interpretación que hace el Papa de este curioso dato, ¿no? También nosotros, en nuestro intento de seguir a Jesús, vivimos momentos en los que nos vemos sorprendidos y quedamos despojados de nuestras certezas, ¿eh? O sea, como desnudos de nuestras certezas que antes nos daban como seguridades. Llega el momento de la entrega de Jesús, llega el momento de la cruz con Él, de vivir la cruz con Él y parece que se nos hunde el mundo, que nos quedamos como despojados de todo, como desnudos de lo que antes pues nos daba seguridad, ¿no? Dice el Papa, son los momentos más difíciles en los que nos sentimos tentados de abandonar el camino del Evangelio porque el amor nos parece un viaje imposible. Sin embargo, fijaos qué aplicación tan bonita del Papa, sin embargo, será precisamente un joven al final del Evangelio
¿quién anunciará la resurrección a las mujeres? Ya no desnudo, sino vestido con una túnica blanca. De nuevo, tornando al Evangelio de San Juan, pues acordaos de cuando las mujeres, María Magdalena y las demás mujeres, van al sepulcro, se encuentran allí un joven que era un ángel, ¿no?, diciendo: ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno. No está aquí, está vivo, ¿no? No está muerto, ha resucitado. Pues nos dice el Evangelio, estaba vestido con una túnica blanca. Entonces esto es todo lo contrario a lo que ha venido a significar el joven desnudo aquel que huía en el momento de la cruz y de la oscuridad. La resurrección será un momento de una nueva vida, un revestirse de blanco. Por eso los recién bautizados pues reciben la túnica blanca del bautismo, ¿no? Bueno, en fin, todas estas cosas son realmente preciosas, ¿no?, cuando las meditamos. Por eso dice el Papa, esta es la esperanza de nuestra fe. Nuestros pecados y nuestras vacilaciones no impiden que Dios nos perdone y nos devuelva el deseo de retomar nuestro seguimiento, para hacernos capaces de dar la vida por los demás. Conclusión a la que llega el Papa. Queridos hermanos y hermanas, aprendamos también nosotros a entregarnos a la buena voluntad del Padre, dejando que nuestra vida sea una respuesta al bien recibido. En la vida no es necesario tenerlo todo bajo control, dice el Papa. Basta con elegir cada día amar con libertad. Esta es la verdadera esperanza, saber que incluso en la oscuridad, en la prueba, el amor de Dios nos sostiene y hace madurar en nosotros el fruto de la vida eterna. Bien, pues vamos a terminar este bloque de la catequesis del Papa precisamente escuchando al Papa en español, haciendo el resumen de la misma. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre el momento en el que Jesús fue arrestado en el huerto de los Olivos. El Evangelio no nos muestra un Jesús temeroso que huye o se esconde. Por el contrario, nos revela un hombre sereno que se entrega gratuitamente, manifestando así el amor más grande. En este gesto se encarna una esperanza de salvación para nuestra humanidad. Es el hecho de saber que aún en los momentos más oscuros podemos ser libres de amar hasta el final. Jesús nos enseña que la esperanza cristiana no es evasión, sino compromiso. Esta actitud es fruto de una oración profunda, en la que se pide a Dios la fuerza para perseverar y permanecer en el amor. Además, Jesús se deja apresar por los soldados para que sus discípulos queden en libertad. Él sabe que es un camino que lo conducirá a la muerte, pero también está persuadido de que en medio de los sufrimientos más injustos se esconde el germen de una vida nueva. En esto consiste la auténtica esperanza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy celebramos la fiesta litúrgica de Santa Mónica y mañana la de su hijo San Agustín. Pidamos al Señor por la intercesión de estos queridos santos que sepamos, siguiendo la lógica del Evangelio, amar y dar la vida de manera libre y gratuita, como lo hizo Cristo, nuestra esperanza. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. La voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre. Da gusto oír al Papa hablando en español, ¿verdad? Un español pues muy bien, con un acento, hombre, un poquito americano, se le nota de vez en cuando, también peruano, porque ha estado allí pues muchos años y gracias a eso pues habla el español con total perfección, ¿no? Bueno, pues vamos a dar un salto ahora del miércoles pasado al domingo pasado, antes de ayer,
y analizar un poquito las palabras que el Papa nos dirigió antes del Ángelus, comentando el Evangelio del domingo, el domingo 22 del tiempo ordinario, que era el Evangelio de San Lucas, el capítulo 14, donde Jesús pues es invitado a un banquete y observa cómo los invitados escogen los primeros puestos. ¿Os acordáis, no?, del Evangelio del domingo pasado. Bueno, pues el Papa comenzó diciendo, bueno, sentarse a la mesa juntos, dice, especialmente en los días de descanso y de fiesta, es un signo de paz y de comunión en todas las culturas. El Papa dijo, bueno, Jesús, hoy lo vemos en el Evangelio, participando en un banquete, y eso es signo de comunión. Dice, Jesús es invitado a comer por uno de los jefes de los fariseos. Hizo esta reflexión: tener invitados ensancha el espacio del corazón, y hacerse huésped exige la humildad de entrar en el mundo del otro. No sé si lo hemos parado a pensar. Cuando invitamos a alguien, decir, bueno, voy a invitar a esta persona y bueno, pues no nos vamos a pasar muy bien. Pues no es simplemente a lo mejor para pasarlo bien, sino tiene ese sentido profundo. Tener invitados en casa ensancha el espacio del corazón, nos abre a los demás. Pero es que a los que vienen, a los huéspedes, pues les exige, digamos, la humildad de entrar en el mundo del otro. O nosotros mismos, cuando somos huéspedes, pues es una oportunidad para entrar de alguna manera en comunión con el otro. Por eso, dice el Papa, la cultura del encuentro se nutre de estos gestos que acercan. O sea, esto fue como una introducción, ¿no? Y ahora sí, entrando un poco en materia, dice, encontrarse no es siempre fácil. El evangelista señala que los comensales observaban a Jesús y en general él era mirado con cierta desconfianza por los intérpretes más rigurosos de la tradición. Sin embargo, el encuentro es posible porque Jesús se hace realmente cercano, no permanece ajeno a la situación. Es decir, Jesús se da cuenta. Cuando iba a algún sitio de estos, a alguna casa de algún fariseo, dice, bueno, me van a mirar aquí con lupa y me voy a sentir así un poco... Bueno, pero Jesús, como hemos dicho antes en la catequesis, siempre da ese paso al frente. Jesús bien que lo sabe, que van a espiarlo, que van a intentar ver por dónde le pillan alguna afirmación que sea un poco comprometida, etcétera. O sea, que eran a veces invitaciones un poco capciosas, ¿no? Sin embargo, Jesús ofrece esta cercanía. Jesús se hace realmente cercano. Se hace huésped de verdad, con respeto y autenticidad, dice el Papa. Renuncia a esos buenos modales que son solo formalidades que eluden comprometerse recíprocamente. Así, con su estilo, mediante una parábola, describe lo que ve e invita a pensar a quienes lo observan. De hecho, él se había percatado de una carrera por ocupar los primeros lugares. Y continúa diciendo el Papa, esto sucede también hoy, no tanto en la familia, sino en las ocasiones en que importa hacerse notar. Entonces el estar juntos se transforma en una competición. Qué interesante esto, ¿eh? O sea, lo que está destinado a ser un momento de comunión y de compartir y de enriquecimiento mutuo, el pecado, el egoísmo, el interés personal, ese hacerse notar, ese figureo, ese querer ocupar los primeros puestos, se convierte o arruina todo, porque lo que tenía que ser un momento de compartir y de darnos a los demás se convierte en un momento, dice el Papa, de competición. Dice, y continúa diciendo, hermanas, hermanos, sentarnos juntos en torno a la mesa eucarística en el día del Señor significa también para nosotros darle a Jesús la palabra. Él se hace nuestro huésped y puede describir cómo nos ve. Es muy importante vernos a través de su mirada, repensar cómo muchas veces reducimos la vida a una competición, cómo perdemos la compostura con tal de obtener algún reconocimiento, cómo nos comparamos inútilmente unos con otros. El Papa ha hecho referencia a la liturgia eucarística, a la misa, pero es verdad, es que hasta las ocasiones más santas que tenemos de vivir la caridad, la fraternidad, pues las utilizamos pues para que nos vean y para figurar y para mira qué importante soy, qué bien leo la lectura o qué bien hago esto, o que me vean bien, vamos. O que eso quiere decir ocupar los primeros puestos, no solamente pues los sitios físicos que haya, los bancos del lugar donde estemos o las sillas de las primeras filas, no, sino que significa hacerse notar, vaya. Entonces el Evangelio lo que nos indica es no te hagas notar delante de los demás.
sino delante de Dios. Haz las cosas porque Dios las ve, no porque los demás te ven, ¿no? Nuestro público es Dios, por decirlo de una manera. La utiliza mucho esta expresión Monseñor Munilla, ¿no? Aquí en Radio María un montón de veces. Nuestro público es Dios, es verdad. Bueno, continúo con lo que dijo el Papa. Detenernos a reflexionar, dejarnos sacudir por una palabra con mayúscula que cuestiona las prioridades que ocupan nuestro corazón, es una experiencia de libertad. Jesús nos llama a la libertad. El Evangelio usa la palabra humildad para describir la forma plena de la libertad. Otra frase de estas lapidarias del Papa. La humildad es la forma más acabada, la forma plena de la libertad. ¿Por qué? Pues lo dice el Papa a continuación. La humildad, en efecto, es ser libre de uno mismo. Ole. La humildad es ser libre de uno mismo. Porque nosotros somos los que nos hacemos muchas veces a nosotros mismos esclavos de nuestras pasiones, de nuestros intereses. Eso. Entonces la humildad es la que evita pues ser esclavo de uno mismo. La humildad, dice, nace cuando el reino de Dios y su justicia se han convertido verdaderamente en nuestro interés y podemos permitirnos mirar lejos, no la punta de nuestros pies, sino lejos. Quien se engrandece en general parece no haber encontrado nada más interesante que sí mismo y en el fondo tiene poca seguridad en sí. Pero quien ha comprendido que es muy valioso a los ojos de Dios, quien se siente profundamente hijo o hija de Dios, tiene cosas más grandes de las que gloriarse y posee una dignidad que brilla por sí sola. Esa se coloca en primer plano, ocupa el primer lugar sin esfuerzo y sin estrategias, cuando en vez de servirnos de las situaciones, aprendemos a servir. Perfecto, ¿no? Esta reflexión preciosa en qué consiste la humildad. Mirar más allá de mirarnos a nuestro propio ombligo, de mirarnos a los pies, como ha dicho el Papa, ¿no? Alargar esa mirada, ¿no? Por eso termina diciendo, queridos amigos, pidamos hoy que la Iglesia sea para todos un taller de humildad. El Papa utilizó la palabra palestra, que significa en italiano, más que taller, gimnasio, un gimnasio. Pues que la Iglesia sea para todos un gimnasio, un taller también sirve, ¿no? Por supuesto, de humildad. Es decir, esa casa en la que siempre se es bienvenido, donde los puestos no se conquistan, donde Jesús puede tomar todavía la palabra y educarnos en su humildad y en su libertad. María, a quien ahora invocamos, es verdaderamente la madre de esta casa. Qué maravilla, ¿no? La Iglesia, que pudiéramos todos colaborar a que fuera pues ese taller o ese gimnasio de humildad, la que uno cuando va a la Iglesia pues se encuentra no con competidores, sino con servidores, y nosotros pues también pues nos hacemos de ellos servidores, ¿eh? Bien, pues vamos a dejar ahí ese comentario al Ángelus. Vamos a hacer ahora un alto en el camino, digamos, para escuchar una canción, y como el tema ha sido la humildad, pues escuchamos esta canción de Gesed que se titula Hazme humilde.
tengo que hacer y lo que tengo que hablar. Dímelo todo, Jesús mío, hazme muy dócil y que voluntariamente no te desagrade nunca. Que yo sea buena y te busque todo solo a ti. Que yo sea sencilla y chiquita, que no busque más que esconderme. En todo y siempre en ti. Jesús mío, yo no puedo nada, pero tú lo puedes todo. Ayúdame, no me dejes, dame rectitud en todo, haz que te ame mucho, Jesús mío. La voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre. Continuamos, amigos, en este programa de La Voz del Papa, escuchando pues lo que el Papa nos ha ido enseñando a lo largo de esta última semana. Hemos visto ya la última catequesis, el Ángelus, y ahora vamos a hablar de un discurso precioso, importantísimo, que el Papa dirigió a un grupo de políticos franceses, concretamente venidos de la diócesis de Créteil, que está muy cerca de París. Vinieron con su obispo, fueron a Roma a ganar el jubileo, y el Papa los recibió en audiencia y les dirigió un discurso tan bonito y tan necesario de escuchar hoy, especialmente a todos los políticos, que de verdad, bueno, vamos a sacar algunas de las enseñanzas, pero yo os aconsejo que vayáis, lo busquéis en internet y lo leáis entero. No es muy largo, pero desde luego es sustancioso a más no poder, y ojalá todos los políticos lo leyeran, porque ahí nos habla de algunos principios el Papa, de la doctrina social de la Iglesia, pero también de lo que debe ser un político y de lo que no debe ser. Entonces vamos a intentar subrayar algunas de las perlas que el Papa nos ofreció aquí. En primer lugar, hemos de decir que el Papa, cuando habla, ya lo ha hecho en otra ocasión, de la doctrina social de la Iglesia o de digamos, temas relacionados con la doctrina social de la Iglesia, temas sociales, temas de ecología, etcétera, lo hace desde un planteamiento muy cristocéntrico, y es que debe ser así, muy desde Cristo. O sea que el conocimiento de Cristo, nuestra experiencia cristiana de encuentro con Cristo, nos afecta a todos los niveles, no simplemente a nivel espiritual de rezar, sino de hacer. Y entonces uno saca las consecuencias de cómo debe ser su trabajo, cómo debe ser su día a día, porque la vida cristiana lo engloba todo, ¿no? Entonces dijo el Papa, vamos ya a las palabras concretas del Papa: estoy muy contento de acogeros en vuestro camino de fe. Volveréis ahora a vuestros lugares de trabajo cotidiano, reforzados en la esperanza, más seguros, digamos, más firmes para trabajar en la construcción de un mundo más justo, más humano, más fraterno, que no puede ser otro que un mundo más impregnado del Evangelio. Fijaos que esta frase es clara, ¿no? O sea, un mundo más justo, más humano, más fraterno, no puede ser otro que un mundo más impregnado del Evangelio. O sea, el Evangelio es la clave para que este mundo sea más justo, más humano, más fraterno. Entonces, un político cristiano, que el Papa va a decir ahora pues algunas características que tiene que tener, pues es un político que está ofreciendo al mundo la clave para que ese mundo, que todo el mundo, cristiano o no cristiano, quiere que sea más justo, más humano y más fraterno, pues realmente lo pueda ser, ¿no? Dice, nosotros no podemos hacer otra cosa mejor como cristianos que volvernos hacia Cristo y pedir su ayuda en el ejercicio de nuestras responsabilidades. Esto es lo primero que les dijo a los políticos cristianos. Lo primero que tenéis que hacer es volveros hacia Jesús y pedirle ayuda en el ejercicio de vuestra responsabilidad. Por eso, vuestro camino, más que un simple enriquecimiento personal,
es de gran importancia y de grandísima utilidad para los hombres y las mujeres a los que servís. O sea, esta es la clave, ¿no?, de la vida cristiana, o de la visión cristiana de la política. La política, decía Santo Tomás, es la forma más alta de la caridad, en el sentido de servir a los demás. Dices, anda, pues yo pensaba que era otra cosa. Yo pensaba que era que se llenaban los bolsillos y que, vamos, te mienten un día sí y otro también, y corrupción a tope. Pues no, eso no es la política, eso es la antipolítica. Eso es el egoísmo más vomitivo que puede haber. Entonces, lo que nos enseña la doctrina social de la Iglesia, y en concreto con este mensaje del Papa, pues se ve muy bien, es que un político, y sobre todo un político con valores cristianos, un político cristiano, lo que tiene que hacer es volverse a Cristo, dice el Papa con mucha claridad, por eso decíamos que es un planteamiento muy cristocéntrico, volver su mirada a Cristo y desde ese encuentro personal con Él, aprender a servir a los demás, que para eso está. O sea, un pueblo elige a sus representantes en la política no para que se llenen ellos los bolsillos, se ganarán el dinero justo que tenga que ganarse, como todo hijo de madre, trabajando, pero su trabajo es precisamente por los demás. Entonces, fijaos, ojo, porque este discurso nos viene muy bien, porque como estamos acostumbrados, por desgracia, a ver situaciones pues muy, muy distintas en la realidad, nos pensamos que la política sea eso que se ve. No, es esto, es un servicio a los demás. Entonces, ojalá, y con nuestra oración los cristianos no tenemos que indignarnos y ya, fíjate, porque es verdad, tal, y enfadarnos. No, sino rezar, pedir y mostrar con nuestro testimonio humilde de vida que la política es otra cosa, o debe ser otra cosa, ¿no? Dice, en vuestro trabajo, continúo leyendo algunas frases sueltas, aunque ya digo que todo el discurso es una maravilla. En vuestros trabajos debéis afrontar grandes cuestiones sociales, como la violencia de algunos barrios, la inseguridad, la precariedad, los retos de la droga, el paro, la desocupación, perdonad que estoy traduciendo del italiano y a veces no me vienen las palabras. La desaparición de la convivencia, dice el Papa, o sea que la convivencia pues ya pues no se da y parece que es todo aquí cada uno a su interés personal, ¿no? Bueno, son distintas cosas que debe afrontar un político. Hombre, claro, eso es lo que se espera de ellos, que se ocupen de estos temas y no simplemente de cómo llenarse el bolsillo, de cómo pues otras cosas. Bueno, y entonces dice el Papa, salto un párrafo y ya voy a quedarme simplemente en esto, ¿no? Dice, Monseñor Blanquet me ha pedido, un consejo para daros, ¿no? O sea, el obispo que les acompañaba le pidió, Santo Padre, déles por favor un consejo, así como algo sencillo, ¿no? Y claro. Dice, el primer consejo, y el único, dice, que os daré será este: uniros siempre más a Jesús, vivirlo y testimoniarlo. Fijaos lo que les dice a políticos cristianos, claro, uniros cada vez más a Jesús. Y les dijo a continuación esta frase, que es la que más ha quedado después como titular de algunos medios que han sacado pues esta noticia del encuentro este. Dice, no hay separación en la personalidad de alguien, de una persona, de un personaje público. No hay separación en la personalidad de un personaje público. No se da por una parte el hombre político y por otra el cristiano. Esto es importantísimo, porque hablando con tantos políticos, digamos, creyentes, pues a veces, a mí me ha ocurrido, pero pienso que a muchos de nuestros oyentes, a lo mejor también, o a algunos por lo menos, hablas con ellos y dices, hombre, es que, mira, una cosa es tu vida de fe y luego otra, pues lo que tienes que hacer ahí con... Oye, vamos a ver, no tienes una doble personalidad o no debes tenerla. Nadie debe tener una doble personalidad. Tú tienes una serie de valores y crees por fe precisamente que son buenos, no los ocultes. Como nos dice el Evangelio, no ocultes la lámpara debajo del celemín, ¿no? Pues entonces a un político no se le pide que vaya haciendo un proselitismo ahí de convertir a todos, pero sí de dar un testimonio. Es decir, yo me comporto como lo que soy. Y lo que soy, lo que creo es en el bien y quiero el bien común y bueno, pues qué mejor, pero si es que tienes el mejor tesoro en el Evangelio, ¿no? Ofrécelo a los demás. El médico lo hará siendo buen médico, el abogado lo hará siendo buen abogado y el político lo debe hacer siendo buen político, ¿eh?
Entonces, bueno, pues creo que es, repito, un texto muy importante del Papa, un discurso precioso, el que dirigió el día 28 de agosto a un grupo de políticos franceses. Lo podéis buscar. En la página oficial de la Santa Sede está solamente en italiano y en francés. El Papa lo pronunció en francés, pero bueno, pues buscando un poquito por internet seguro que lo encontráis también en español. Bueno, pues vamos a escuchar una segunda canción. Ahora se titula Tu gracia me basta y la interpreta el cantante John Carlo. Grandiosa es tu fidelidad. Trabajas en el pecador, oh Dios. Nos guías por corrientes a tu gracia y nada nos podrá apartar. Y recuerda tu gente, recuerda tus hijos, recuerda tu promesa, Señor. Tu gracia me basta, tu gracia me basta, tu gracia me basta y es para mí. Grande es tu amor y tu justicia. El débil al fuerte guiará. Nos guías en el canto de tu salvación y todo tu pueblo cantará. Y recuerda tu gente, recuerda tus hijos, recuerda tu promesa, oh Dios. Tu gracia me basta, tu gracia me basta. La voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre. Recta final de nuestro programa, últimos minutos, y no quería dejarme en el tintero pues un acto que tendrá lugar dentro de unos días, y es la inauguración de lo que se va a llamar el Borgo Laudato Si, en los jardines de Castel Gandolfo. Recordemos, es un proyecto que viene ya del Papa Francisco. El Papa Francisco quiso que una parte de los jardines preciosos que hay en Castel Gandolfo, pues sirvieran, digamos, pues para la visita de los turistas, pero sobre todo para subrayar, digamos, pues el bien de la creación, la belleza, porque son unos jardines maravillosos, y todo lo que significa fomentar el cuidado de la creación, esa sana ecología que nos lleva a Dios. Atención, atención, lo que vamos a decir ahora. No hagamos separación. De decir, es que habla demasiado en la Iglesia de temas ecológicos o de temas sociales, tenía que ser más espiritual. Vamos a ver si es que no hay separación, o no debe haberla. El cuidado de la creación pertenece a los mandamientos de la ley de Dios, Claro. O sea, uno no puede desentenderse de estos temas. Entonces, que no nos extrañe y que nos alegremos de que el Papa hable de ecología, porque también habla, por supuesto, de toda la dimensión espiritual y une las dos realidades, porque todo tiene que ver. Entonces, digo, advierto contra esa polarización pues que se da en algunos ambientes, incluso eclesiales, de contraponer, digamos, temas del magisterio de la Iglesia. No, cuando habla de ecología y de tal no me interesa, cuando habla de espiritualidad sí. Bueno, pues las dos cosas tienen que ver, O sea, creo que es importante esto. Entonces, el Papa León va a inaugurar el próximo día 5 de septiembre
el Borgo Laudato Si en Castel Gandolfo. Y vamos a recibir la información, digamos, de un servicio informativo de nuestros amigos de Ron Reports, que tiene unas palabritas del Papa que iremos traduciendo también. Así que va a ser lo más fácil, que nuestros amigos de Ron Report se ocupan ahora de hablarnos de este acto. León volverá el 5 de septiembre a Castel Gandolfo. Será para inaugurar el Borgo Laudato Si, un proyecto que se inició con Francisco en 2023 y que contará con la música de Andrea Bocelli. Son unas 55 hectáreas ubicadas en las villas pontificias de esta ciudadela italiana. Incluye jardines, monumentos, restos arqueológicos o zonas agrícolas. La misión es sensibilizar sobre el cuidado de la naturaleza. León ha estado ya en el Borgo Laudato Si 3 veces. La primera fue una visita privada el 29 de mayo. En junio inauguró un nuevo formulario de la misa junto al equipo de este proyecto. Vosotros sois la vida de este centro Laudato Si. Y quisiera también daros las gracias en este momento, en esta ocasión, por todo lo que hacéis siguiendo esta hermosa inspiración del Papa Francisco, que ha cedido esta pequeña porción, estos jardines, estos espacios, precisamente para continuar la porción muy importante de todo lo que ya sabemos después de 10 años de Laudato Si. También almorzó con los pobres en este recinto en su última escapada a Castel Gandolfo. Ahora volverá por cuarta vez para poner el broche final a una de las iniciativas ecológicas de Francisco. Del Padre, del Figlio y del Espíritu. Bien, pues como hemos escuchado, 3 veces ha ido ya el Papa a este borgo, a este espacio de jardines situados en Castel Gandolfo, lo cual quiere decir que es algo a lo que el Papa León da mucha importancia. Un proyecto iniciado por el Papa Francisco, pero que el Papa León ha retomado y lo va a llevar ahora a conclusión. Y con ello también este servicio informativo ha hecho un poquito de referencia, pero vamos a aclarar un poquito más. El Papa también ha aprobado, digamos, una misa, es decir, las oraciones, la liturgia de una misa precisamente para pedir por el cuidado de la creación. Y es una misa muy bonita, y es una misa pues que podremos celebrar los sacerdotes pues con alguna ocasión especial que haya, ¿no? Y para no solamente rezar al Señor por ello, ¿no? Por el cuidado de la creación, sino sobre todo para nosotros también, bueno, sobre todo es pedir al Señor, pero nosotros también responsabilizarnos con ello de esta misión que forma parte de nuestras obligaciones como cristianos, ¿no? Bien, amigos, pues vamos ya a terminar, a ir finalizando nuestro programa de hoy. Lo hacemos dándole gracias al Señor por habernos permitido escuchar la voz del Papa, aprender el magisterio del Papa León y bueno, pues poder después también pues compartir este programa, porque lo podemos hacer de una manera muy sencilla, muy fácil, que ya creo que todos conocéis, pero que ahora recordamos, y es entrar en el podcast de Radio María, buscar La Voz del Papa, y ahí aparece este programa y los anteriores, y podemos descargarlos, podemos compartirlos, sobre todo con personas que a lo mejor a esta hora están trabajando y no es hora de que oigan la radio y no pueden oír nuestro programa, y qué lástima que se lo pierdan, ¿no? Y que no escuchen La Voz del Papa. Pues ahí estamos nosotros, que a lo mejor podemos descargarlo, compartirlo por WhatsApp, por las redes sociales, y muchos pues lo puedan oír mientras van de paseo o hacen gimnasia o bueno, pues tantas cosas. En vez de estar viendo o escuchando por ahí cosas que a lo mejor hacen perder el tiempo, pues escuchar La Voz del Papa, que siempre nos viene a todos muy requete bien. Muy bien, amigos, pues ya sabéis también que podéis dirigirnos vuestras preguntas, comentarios, sugerencias, etcétera, al correo del programa, lavozdelpapa@radiomaria.es, y que nada, nos volvemos a escuchar el martes que viene a las 11, las 10 en Canarias, o a la hora que sea en los países correspondientes donde nos escuchéis también a través de Internet. Recibid un saludo muy grande, el deseo de que paséis una feliz semana, y os dejo ahora con la bendición del Papa León. Hasta el martes que viene, si Dios quiere. Y quisiera terminar dando la bendición, confiando en la gracia de Dios que nos acompañe siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén.
Han escuchado La Voz del Papa, el programa de Radio María para conocer las enseñanzas del Santo Padre. Es un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega.